Gracias por estar acá. Es mi primera conferencia magistral por Zoom. Estoy acostumbrada a mirar las personas en las caras, percibir su presencia, tratar de entender cuál es la forma mejor para comunicar el significado y la utilidad de mi trabajo y voy a hacerlo mejor. Esperamos lograr comunicar algo ante todo de mi entusiasmo y de mi pasión, que es realmente lo que empuja la investigación, lo que ha creado la tecnomorfología y que me ha permitido conocer y trabajar en tantos lugares distintos. Voy a empezar a poner la presentación para que ustedes vean directamente las slides. Y cuando quieren preguntarme algo, me lo escriben en mensaje y voy a tratar de contestar. Si alguien no entiende, no sé si hay una forma para levantar la mano o interrumpirme, pero muy feliz de parar y de repetir. Bueno, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ok. ¿Logran ver todos bien? Esperamos que sí. Bueno, empiezo entonces. Nuestra ponencia se llama Tecnomorfología de la Arquitectura y del Paisaje Andino y Amazónico. Está organizada en materiales, métodos y resultados, porque así normalmente se genera una investigación científica. Tienes una hipótesis, defines qué materiales vas a usar y con materiales podemos hablar de un objeto de un estudio, como decir un edificio, una planificación, un paisaje, una intención constructiva, un diseño. Como método es cómo vamos a estudiar eso, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué clase de informaciones vamos a ser capaces de sacar del material que nosotros consideramos? Y al final los resultados. Es decir, solo cuando nosotros organizamos nuestra investigación de esa manera, estamos seguros de ir un poco más allá de los resultados que han sido realizados hasta nuestro estudio. ¿Y por qué digo eso? Porque uno de los retos mayores del mundo andino y amazónico en el estudio de la arquitectura, de la arqueología, del paisaje natural y cultural es precisamente el hecho de que carecemos de documentos, carecemos de estudios y recién esa disciplina se está estructurando a partir de una nueva generación interdisciplinaria de arquitectos, de arqueólogos, de biólogos, de historiadores, de arqueobotánicos, que en conjunto trabajan acerca de la reconstrucción científica de un pasado. Por eso es tan importante ese rigor metodológico. Por eso es tan importante tener un método que no se limite solo a la recompilación de los trabajos de quien nos ha precedido. Pero ante todo, antes de formular realmente una hipótesis, frente a cualquier patrimonio natural o cultural, vemos acá Machu Picchu, que es un caso de patrimonio mixto, es decir, natural y cultural al mismo tiempo, es necesario preguntarse cómo es que nosotros estamos acostumbrados a imaginar esos lugares. ¿Quién nos da esta imagen? ¿Cómo sabemos pensarlos, no? Y la verdad es que al principio de la comprensión de un lugar no está la ciencia, sino está la imagen fotográfica, la pintura, el dibujo. Y entonces, si nosotros tratamos de imaginar el paisaje andino, así como ha sido imaginado y registrado para nosotros, tenemos que empezar con los fotógrafos. Y aquí yo he hecho una pequeña colección de imágenes fotográficas de fotógrafos importantes que nos han enseñado a mirar Machu Picchu más allá de la mirada tradicional que nosotros hemos heredado y que se ve impresa en cada billete de 10 soles, con la imagen tradicional que todos tienen, con
con Huayna Picchu al fondo y delante una serie de edificios cuyo orden no es fácil comprender. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía aérea de Eduardo Herrán, que fue piloto y fotógrafo, que nos enseñó a través de esa toma a observar cómo una yachta, cómo una planificación andina en época inca empieza a partir de las alturas. Nosotros vemos claramente que ese lugar no es aislado y se encuentra literalmente en una cresta entre dos picos. Eso se llama Huayna Picchu y este de acá se llama Machu Picchu. Pero tampoco es solo, porque vemos acá Putucusi y muchas otras montañas que rodean ese sistema. Es decir, hay que acordar mucho más allá de las imágenes tradicionales que existe un contexto natural que forma parte de una geografía ante todo cultural. Alguien que ha tratado de representar para nosotros la idea de un espacio urbano y de una planificación que está asociada a las luces y las sombras ha sido Alejandro Balaguer, otro fotógrafo importante, que ha observado con un globo aerostático el mayor número posible de edificaciones de este espolón orógeno que literalmente se construye encima de una bóveda. Otra cosa importante de esa fotografía, hecha mucho antes de la existencia de los drones, porque esa foto es de los años 90, es que ustedes ven a la izquierda una mancha negra muy grande que forma un dibujo. La comprensión, el control, el diseño de las formas a través de la sombra que se proyecta en el telón de fondo de la montaña o en el telón de fondo del espacio urbano acá para los edificios, determina un elemento fundamental y central para la planificación de los incas. Ellos no solo controlaron la materia, controlaron la luz y la sombra. Por ende, el efecto tan armónico que ellos logran realizar depende de un conocimiento muy consciente del uso de los tiempos en los espacios. Acá, por ejemplo, vemos una imagen del sol al amanecer. Las sombras son muy largas y el sol se proyecta desde el este lado de la yachta. Otra cosa importante que nos enseña esta imagen es que la planificación urbana está claramente organizada en dos partes. Una parte Hanan, que vemos acá, la parte alta, y una parte Hurin, es decir, masculino, femenino, diurno, nocturno. Pero no solo eso, en la parte Hanan vamos a encontrar todos los templos que están asociados al culto del sol o a actividades conectadas a la astronomía relevantes. Mientras que en la parte Hurin vamos a encontrar muchísimos más templos conectados a la parte hipogea de la tradición ceremonial en la arquitectura inca. Es decir, el culto a la madre tierra, los templos hipogeos, todo lo que no se ve inmediatamente. Y mirando con más atención, logramos darnos cuenta que en esa parte aparece el Intihuatana, el punto más expuesto y más alto. Es como decir un Hanan de un Haran. Siguiendo como en diagonal, bajando por este lado, en coincidencia con esas esquinas que van bajando, llegaremos a la parte más baja de todo el sistema urbano, el Templo del Cóndor. El Templo del Cóndor es el centro, como decir, el Hurin de la parte Hurin, la parte más baja de toda la planificación. Alrededor de esos dos pernos, es decir, el Intihuatana y el Templo del Sol, se van estructurando todos los otros sectores casi como un abanico de áreas que se conectan directamente o indirectamente a esos dos polos. Así que hay inmediatamente la percepción de una dualidad y de una cuadripartición. El Hanan y el Hurin indican una dualidad y las direcciones geográficas, el norte, acá, el este, el oeste y el sur, indican la cuadripartición. El espacio abierto central también lo delimita y lo define. Pero no hay solamente la mirada arqueológica, hay una mirada más importante, eso es
Esa es la foto más premiada de la historia de las fotografías de Machu Picchu. Como ustedes pueden imaginar, Machu Picchu ha sido fotografiado muchísimas veces por muchísimos fotógrafos. Pero esta foto ha recibido un premio por National Geographic, por ser la más bella, la más importante y la que más representa de alguna manera esos lugares. Y probablemente más allá de la perfección técnica de la imagen en la cual nosotros estamos viendo un Huayna Picchu perfectamente separado en dos partes entre la luz y la neblina, un paisaje totalmente homogéneo, lo que estamos viendo es un paisaje animado. ¿Y animado por quién? Por los herederos, por los últimos herederos de los constructores inca. En esa imagen, el fotógrafo Heinz Plenge nos enseña que ningún sitio andino arqueológico es solo arqueológico. Y nos enseña que buscar la mirada indígena, la forma de estar, de pertenecer, de mirar, de escuchar el silencio, de interiorizar el paisaje, es ante todo de los herederos, de los constructores. Es quizás la lección más importante que recibimos, porque en esta fotografía lo que nos impresiona más es la conexión íntima, profunda y silenciosa de esos personajes con su propio lugar sagrado. Es la presencia del sentido de algo sagrado, que requiere obviamente la presencia del ser humano. Entonces, un punto muy importante en cualquier estudio científico de cualquier sitio arqueológico del mundo andino y amazónico es la mirada etnográfica, la presencia de un antropólogo, la observación de esos lugares a partir de los que lo representan hoy. No importa si ellos no son exactamente los herederos de familia, generación por generación, lo que importa es que ellos tengan una mirada andina, una mirada que contempla el paisaje de una forma ante todo interior. El último fotógrafo que quisiera presentar hoy es el actual director de Machu Picchu, José Bastante, y es no solo arqueólogo, sino también fotógrafo, y se nota de la belleza extraordinaria de esta imagen, en la cual se observa un equilibrio impecable entre la manifestación formal y la presencia volumétrica de las montañas y la acción del ser humano, en un contexto muy elevado. En esa imagen, José Bastante nos enseña que el trabajo y el proyecto constructivo del mundo inca en ese espacio se refiere ante todo a un Hanan Pacha. Estamos muy cerca de la parte en la cosmología inca más elevada y sagrada a la cual el ser humano puede acceder, es decir, las cumbres de las montañas. Las montañas son apus, son antepasados. Es decir, en esa imagen nosotros encontramos un edificio que más que mirar a las montañas es mirado por las montañas. Es un punto muy importante esto de las arquitecturas andinas ceremoniales en el mundo prehispánico, no solo de Machu Picchu. No eres tú que miras a las montañas, sino son las montañas que te miran a ti. Y de esta relación nace una forma de organizar, planificar y construir el mundo que determina buena parte de la organización y de las construcciones de esos sitios sagrados. Por ende, cuando nosotros vamos adentro y nos acercamos a la yarda de Machu Picchu, nos damos cuenta que todas esas montañas, literalmente estos personajes que nos miran, nos observan desde distancias diferentes. Huayna Picchu, Yuchuy Picchu y Putucusi, por ejemplo, aparecen más cerca. Yanantin, su pareja, la Verónica Huacahuilca, se ven mucho más lejos en ese skyline. Son como personajes que retroceden y avanzan, dibujando ellos mismos el espacio teatral de su presencia. Y cuando de pronto nosotros miramos estos andenes que avanzan y retroceden, encontramos el mismo equilibrio formal que encontramos en el escenario. Entonces, la primera cosa que hay que mirar, observando la organización espacial de Machu Picchu,
es la organización espacial de las montañas que rodea Machu Picchu, porque es a partir de esa comprensión que nosotros vamos a entender por qué esas plataformas y esos edificios tienen tanta volumetría, aparecen, desaparecen, presentan una teatralidad que literalmente mima lo que hay detrás. Y esa es la razón por la cual nos parece tan armónico, nos parece tan hermoso, porque repite un orden que existe antes de los seres humanos. Un orden que existe antes de los seres humanos, algo muy distinto de las geometrías occidentales, a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, cuando nosotros en los materiales, métodos y resultados vamos a buscar el sentido de ese orden, nunca será solamente en el análisis del espacio que estamos trabajando, sino ante todo en el análisis del espacio y de la geografía que nos rodea. Pero claro, cuando nos acercamos a los edificios y empezamos a mirarlos, las cosas se vuelven más difíciles porque esos edificios no tienen palabras en los idiomas occidentales para definir lo que ellos representan. Cuando utilizamos la terminología arquitectónica del español, el idioma que estamos usando ahora para comunicar, nos damos cuenta que no existe una palabra sola para definir esta forma. Podemos hablar acá de semicírculo, podemos decir acá esquina, podemos hablar acá de otra esquina, no podemos hablar de una espiral, no podemos hablar tampoco de una esfera, no tenemos una palabra unitaria. Tampoco tenemos la posibilidad de identificar lo que llamamos fachadas, cortes, porque esos edificios se plasman a partir de los afloramientos rocosos sobre los cuales se yerguen. Lo cual nos hace imaginar que también la comprensión del idioma en el cual esos edificios han sido construidos juega un papel. Llamamos a ese edificio Templo del Sol porque así lo llamó Hiram Bingham. Y si bien es cierto que comprende un altar muy probablemente asociado a la lectura de fenómenos astronómicos importantes, cuales solsticios, equinoccios, por ejemplo, a través de esa ventana se observa muy bien, no podemos realmente identificar cuál es su parte frontal. Lo que sí entendemos que hay partes más abiertas, partes más cerradas, áreas donde tú puedes realizar una ceremonia y donde literalmente nadie te ve, y áreas donde eres más visibles. Si nosotros vamos más abajo, observando este mismo edificio, nos damos cuenta que crece alrededor de un afloramiento rocoso en cuya parte inferior hay otro templo. Pero eso no son dos templos en uno. Eso es una sola afloramiento rocoso que determina dos espacios. Uno solar, abierto hacia el cielo de mediciones astronómicas, y uno cóncavo, asociado al culto de la Madre Tierra con altares, ambos formantes parte de la misma estructura, pero de alguna manera independientes. La existencia de las rocas es lo que determina la forma del edificio final. La roca no es plasmada, es la acción del hombre que se plasma alrededor de las rocas preexistentes. Eso es más impresionante aún en el caso del Templo del Cóndor. Acá tenemos dos rocas que se han abierto y han formado algo que parece dos alas. Y los incas han construido ambientes alrededor de esos dos alas y han utilizado una roca florante moldeándola y realizando una escultura que nos muestra la cabeza de un cóndor, el cuello de un cóndor y el cuerpo visto desde arriba. Es decir, ese edificio es contemporáneamente tridimensional y bidimensional, como un cóndor que va cayendo y está metiendo, se pone adentro en la tierra. La verdad, esa parte que ustedes ven corresponde a la parte menos vasta y menos articulada de este templo, porque la gran mayoría de los ambientes del Templo del Sol es hipogea y se encuentra debajo y detrás de esas rocas.
¿Cuál es el frente? ¿Cuál es la parte trasera? No podemos exactamente hablar de fachadas, no podemos hablar de puertas, pero sí podemos hablar de ingresos, de recorridos, de parte Hanan, de parte Hurin. Podemos imaginar todavía cómo esos lugares han sido usados. Y uno de los elementos claves para comprender esas tipologías de arquitecturas ceremoniales son las rocas. Aquí también tenemos un mismo fenómeno. Aquí nos encontramos en el área del Templo de la Luna y vemos una parte hipogea, como hemos visto en el Templo del Sol. Aquí también vemos una. Y en la parte superior vemos un edificio similar a lo que tenemos en el Templo del Sol, que está rodeando un altar para observaciones astronómicas. Es decir, la comprensión de Hanan y Hurin a partir de una roca florante es el elemento central para empezar a mirar y a comprender esos edificios. Pero también encontramos caminos y recorridos y encontramos algo que no podemos llamar fachada y que se muestra con un aspecto que desafía nuestras convenciones estéticas occidentales. Por ejemplo, si nosotros miramos estas rocas, observaremos que al principio han sido construidas han sido realizadas una cerca de la otra, según un movimiento que llega hasta más o menos la altura de 1,60 m, 1,70 m. Es decir, la altura de la cara de una persona que camina por este recorrido. Efectivamente, caminando por ese recorrido desde cerca, de una forma dinámica, nosotros tenemos la impresión con la cola del ojo que este edificio, el movimiento de las rocas nos acompaña de una forma serpenteante. Pero si vamos más arriba, ese movimiento progresivamente desaparece. Se genera una rectificación entre elementos líticos hasta que llegamos a elementos que son casi completamente rectilíneos en proximidad de las aberturas. ¿Qué significa esto? Nadie ve esta parte desde cerca, solamente alguien como la persona que ha tomado la fotografía desde lejos puede admirar y percibir el orden que se comprende de esa parte superior. Entonces, en la parte inferior, dedicada al movimiento, nosotros vemos un moto ondulatorio. En la parte superior, vemos una rectificación. Es decir, hay una transición de un diseño. No hay un punto en el cual termina y otro punto en el cual empieza a tener otro lenguaje. Literalmente estamos pasando con nuestra mirada desde un movimiento, desde una mirada de movimiento desde cerca, a una mirada de descanso desde lejos. Es un trato típico de la arquitectura andina y en el caso específico inca de Machu Picchu, cuyo objetivo es determinar una percepción de ligerez en la superficie muraria. Si ellos hubiesen construido esa pared utilizando rocas del mismo idéntico tamaño, algo mucho más sencillo del trabajo realizado acá, hubiera parecido infinitamente más pesada. En cambio, acá se transforma como en un bastidor ligero, en un escenario que acompaña el camino de quien pasa en esa dirección. Pero los caminos no son solo visibles desde la parte de los recorridos y desde esos grandes bastidores. Los caminos son los que nos acompañan entre el sistema de plataformas y sobre todo los caminos hidráulicos de la red que permite un drenaje extraordinario en esa planificación. Cualquiera de ustedes haya sido a Machu Picchu se habrá dado cuenta que después de 10 minutos de lluvia muy, muy intensa, la yachta es inmediatamente limpia, ¿no? El agua no queda por ningún lugar, porque si quedara, se debilitaría todo el sistema que permite sostener todas las construcciones. Por ende, una de las redes que tenemos que comprender para una buena conservación de la yachta es la red hidráulica y la conformación de los andenes, que forman parte de uno de esos diseños, por así decir, invisibles, que hacen de Machu Picchu
realmente un resultado único y casi inimitable en la historia de la arquitectura inca y en general en la historia de las planificaciones en las alturas. Otra forma de mirar es cómo nosotros vemos a los lugares sagrados que se encuentran encima de unos montículos o de un afloramiento rocosos. En ese caso es el Intihuatana. Siempre ha sido mirado como casi como un elemento escultórico autónomo, ¿no? Por la belleza extraordinaria del corte de la piedra. Y en cambio, este elemento que se encuentra rodeado por un pequeño espacio abierto está asociado a dos edificios y fue visto y observado en asociación a esos dos edificios. Un punto muy importante no es solo comprender los recorridos, sino comprender los edificios asociados a espacios ceremoniales. Porque es desde ese tamaño, del movimiento, de lo que se ve y de lo que algunos pueden ver, claramente no todos en el caso del Intihuatana, que podemos empezar a reconstruir el sentido de esta planificación. Entonces, ¿qué buscamos ahí? ¿Qué buscamos nosotros en Machu Picchu? Buscamos la forma en que las callancas, o sea, los grandes edificios vacíos, con muchísimas ventanas, esa transformación de la cancha, la adaptación de Cayanca y Ushnus en un espacio tan reducido. Miramos cómo la cancha, como recinto, modelo, como tipología tradicional de desarrollo de la arquitectura inca, se articula y se extiende, ¿no? Cómo se realiza la capilarización de la red hídrica subterránea, que nos permite entender y comprender los procesos de drenaje y también la densidad de habitabilidad del lugar, ¿no? Después, ¿por qué los andenes están dispuestos en eje heliotérmico? ¿Qué se puede cultivar ahí? ¿Cuál es la cantidad de luz y de calor que logran capturar durante el día? Cómo se fragmentan los andenes en múltiples niveles, porque eso nos permite contrarrestar, por ejemplo, la presión ejercida por las edificaciones. Cómo se multiplican los recorridos, cómo se multiplican las diferentes tecnologías constructivas, cómo esta monumentalidad miniaturizada logra mimar y repetir el equilibrio formal generado por la expresión de la geografía. No solo miramos indicadores inca, y miramos muchísimo indicadores de arquitectura andina en general. Buscamos los seques, esas líneas imaginarias que conectan un punto en la geografía con otro y que permiten orientar enteros asentamientos. Buscamos cartografías celestes y puntos de observación de estas cartografías. Buscamos una red biótica, porque el bosque en el cual nos encontramos se encuentra literalmente en el umbral de Amazonía. Es una alta Amazonía. Buscamos una red territorial compleja. Machu Picchu nunca fue un sitio aislado, siempre fue un lugar conectado por muchos caminos a muchos otros sitios en lo que hoy es conocido como el parque. Hay una red de recorridos visibles y otra de recorridos invisibles. Buscamos los principios de organización del espacio andino, el dualismo, la tripartición, la cuadripartición. Buscamos estas mismas particiones a escalas distintas y los espacios sagrados más antiguos que vamos comparando con Machu Picchu. Por ejemplo, las redes de centros ceremoniales y sobre todo los espacios sagrados de hoy. Bueno, el primer dibujo que tenemos sobre Machu Picchu es de Bingham, una pequeña libreta que se encuentra, si no me equivoco, en el Museo de Cusco, en la Casa Concha, que nos muestra algunos detalles interesantes. Cuando Hiram Bingham llega a Machu Picchu, se da cuenta de la existencia de lo que hoy llamamos la Plaza Sagrada del Templo de Tres Ventanas. Entiende el Intihuatana, acá escribe Inti, pone unas líneas y entiende que acá hay algo especial. Entiende el espacio abierto, unas escaleras, las fuentes que dibuja acá y unas cuantas edificaciones. Pero obviamente dibuja todo eso como fuera un plano. Solamente 2 años después se publica el primer plano de Machu Picchu,
que refleja totalmente la mirada de Hiram Bingham. El Templo de las Tres Ventanas, el Intihuatana, la otra área, el espacio abierto, se ha encontrado el foso seco y toda el área de andenes. Si llegamos al 2005, el imaginario espacial es idéntico. Seguimos viendo exactamente el mismo plano. Es decir, durante 100 años, ninguno se ha preocupado de observar este lugar, de estudiar ese lugar a partir de su tridimensionalidad, lo cual nunca ha permitido de comprender la lógica y la disposición de los espacios. Es solamente en el 2008 que aparece la primera fotografía, gracias a la Universidad de Arkansas de Machu Picchu, en la cual vemos sombras. Y al ver sombras nos damos cuenta, por ejemplo, que la variación de densidad en las construcciones depende también de las alturas. Algunas áreas parecen menos habitadas, no porque no contienen espacios importantes, sino porque se encuentran en la cumbre o en un área muy, muy especial y enucleada de toda la planificación. También las ortofotografías de hoy reflejan esa diferencia, porque si ustedes miran con atención, van a ver líneas negras que rodean esas estructuras y se van a dar cuenta que esta área, por ejemplo, se encuentra este montículo se encuentra en la cumbre de un área donde hay muchísimos andenes, algo que antes casi no era visible. Pero es solo en los años 10, digamos, del 2000, que empieza la primera verdadera comprensión tridimensional del paisaje de Machu Picchu. Lo vemos con un escáner del paisaje a través de un avión que genera una inmensa nube de puntos donde la volumetría de las montañas es simulada de una forma comprensible, junto también a la planificación. Algo que empieza a asemejarse a esa foto de Eduardo Herrán. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos todas esas tecnologías en el campo para trabajar y levantar y comprender la lógica de construcción de esas arquitecturas? Bueno, definimos un área, la clasificamos gracias al registro que ustedes han visto, hacemos un levantamiento isométrico directo, después uno con estación total, generamos una nube de punto, un plano volumétrico, un render y interpretamos todo eso. Voy a ir rápidamente mostrándole cómo se realiza esta metodología para que ustedes la puedan aplicar en los lugares donde trabajan o en las áreas que ustedes están estudiando, ¿no? Ante todo, nosotros hacemos un análisis con nuestro equipo de tecnomorfología, donde buscamos el proceso constructivo, la elección de los constructores y las soluciones tipológicas. Lo primero que hacemos literalmente es clasificar directamente en el campo. Trabajamos con, ven acá un arqueólogo y una arquitecta, ambos estudiantes míos, que junto a el jefe de unos obreros va observando y clasificando directamente en el sitio, registrando informaciones que dependen, por ejemplo, de la historia de la restauración o dependen de una determinada memoria que el personal puede tener relativamente a la conservación contemporánea. La segunda cosa que se hace es el uso de cortes de escaneos que permite rápidamente clasificar superficies que han sido clasificadas de forma homogénea. Después, gracias a ese trabajo de campo y ese escaneo, se empieza a hacer una clasificación tecnomorfológica, es decir, literalmente una anatomía de cada gesto que permite la construcción del edificio. Miramos la piedra, la tecnología, la morfología, el estado, la superficie, las esquinas, pero se pueden mirar muchísimas otras cosas. En el caso de Machu Picchu, junto a un grupo de arqueólogos y junto a la dirección hemos realizado esta clasificación. Y cada clasificación ustedes ven es codificada. Después vamos a campo y dibujamos a mano los sitios que vamos a levantar. Y al principio, obviamente, mis estudiantes me miran como si yo fuera un extraterrestre y me dicen, pero
Pero ¿qué sentido tiene, doctora? Me dicen, ahora podemos hacer fotogrametría, podemos usar el escáner, o sea, ¿para qué estar acá sentados horas y días? ¿Para qué, no? Si ustedes se acuerdan de esa fotografía de Heinz Plenge, de los personajes que están ahí sentados, están literalmente interiorizando las formas del sitio. Eso es la función del dibujo a mano. Es claro que una cámara capta mucho más rápidamente lo que nosotros estamos registrando, pero el dibujo a mano es lo que permite acercarse al gesto constructivo. Porque si tú has estado ahí delante de ese muro un día, 2 días, 3 días dibujándolo a mano, te has literalmente acercado al gesto de la persona que ha cortado y ensamblado cada uno de esos elementos líticos. Es decir, tienes una comprensión mucho más profunda y que te permite comprender una cierta intencionalidad del constructor que la cámara no es capaz de revelar. Claro, la cámara te va a confirmar tu duda, pero si tú no tienes una duda, si no se formula en ti una pregunta, y cómo ha realizado esta roca, y cómo la cortó, y cómo la puso, y avanzó desde la derecha a la izquierda, o desde la izquierda a la derecha, y por qué, y todas esas preguntas van naciendo, se van formando a medida de que uno va dibujando a mano el sector que va levantando. Acá hay un ejemplo en el cual también surge un debate alrededor de qué significa ese proceso constructivo. Es decir, el tiempo que físicamente no se pasa en gabinete, sino que se pasa en el campo, frente al monumento, permite acercarnos a esa intención de los constructores mucho más que el uso de cualquier tecnología. Ustedes ven acá que en el dibujo, que es tridimensional, porque el edificio ha sido construido como un organismo tridimensional, aparecen muchos códigos. Esos códigos son los códigos que hemos definido en campo acerca de la piedra, de la tecnología, de la morfología, del tratamiento de la superficie, de la existencia o menos de morteros y de muchas otras características. Una vez hecho ese dibujo, se utiliza como base para fijar puntos topográficos que levantamos con una estación total. O sea, vamos tomando, en vez que 4 o 5 puntos como se hace normalmente para un edificio, tomamos 4 o 5 mil puntos. ¿Y por qué esto es útil y es importante? Porque no todos tenemos en los proyectos arqueológicos un escáner 3D. No todos podemos generar grandes nubes de puntos con LiDAR, pero sí todos tenemos papel y todos tenemos una estación total. Es decir, esa metodología es aplicable en proyectos de excavación también muy pequeños, porque los instrumentos necesarios para realizar el levantamiento son literalmente sencillos y súper económicos. La nube de puntos que ustedes ven acá, pequeñitos en rojo, entra en AutoCAD y cada punto es conectado a través de líneas. Esta nube de puntos trae consigo codificaciones, no son puntos así, no es 1, 2, 3, 4, 5,000. Cada punto ha sido codificado con esa clasificación de la cual hemos hablado. Las líneas van formando un esqueleto y ese esqueleto transforma las líneas en superficie. Y la superficie, como si estuviéramos dibujando y usando un castillo de naipes, traen consigo toda esa información, o sea, cada cara que vamos rellenando mantiene la información tecnomorfológica de los puntos. Entonces, el resultado es una inmensa cantidad de códigos que tienen una combinación distinta, porque las personas que construyen son distintas. Pero claro, cuando nosotros en 2 áreas separadas de la misma yacta encontramos exactamente la misma combinación, ahí es cuando hemos encontrado la mano del constructor. Eso es también un elemento súper importante, porque solo una persona o solo un grupo de personas trabaja exactamente de esa forma el tipo de piedra, la tecnología, la morfología, el estado de la superficie. Una vez entendido esto, una vez entendida todos esos grupos, nosotros vamos estudiando los colores y los renders para poder mejor representar y hacer que este trabajo sea comprensible también
más allá de quien lo realiza. He acá ese resultado. Vemos acá, por ejemplo, el caso de la piedra, donde nosotros encontramos el estado de piedra natural, desbastada, canteada, labrada. Muevo un poco para que se vea mejor acá. Acá se ve, por ejemplo, las categorías de natural, desbastada, canteada, labrada, de sostenimiento. Esos elementos líticos que hemos encontrado en esas plataformas existen solamente donde las plataformas van a sujetar edificios. Acá, por ejemplo, no se ven, acá no se ven, acá tampoco. Eso nos indica que cuando los incas generaron y construyeron las plataformas, ya sabían antes muy bien cuáles iban a ser las plataformas que iban a sujetar edificios. Si no, no los hubieran fortalecidos de esa manera. Acá, en cambio, vemos un ejemplo de estado. Nosotros hemos clasificado diferentes estados en Machu Picchu: acabado, no acabado, restaurado en época inca, modificado en época inca, modificado en época moderna. Y haciendo esta clasificación nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de un dato bien interesante en esta parte. Ustedes ven esa plataforma ha sido añadida posteriormente a toda esta área a causa de un colapso. Durante la construcción del Templo del Sol y de la Casa del Inca, ha habido un colapso de las estructuras que han empezado a ceder y a ir hacia abajo y hacia el este. Entonces, para contrarrestar esa caída, los incas han modificado el proyecto originario y han añadido esas plataformas. Lo vemos acá, por ejemplo, en una excavación que ha sido realizada que muestra una cara, es decir, originariamente este era un camino. Y lo vemos también acá en cómo se modifica la orientación de los andenes, cómo se modifica la orientación de los andenes en esa última parte. Es decir, la clasificación tecnomorfológica nos permite también entender las modificaciones de la historia de la construcción. Eso es bien importante porque Machu Picchu se construye en menos de 100 años y queda interrumpido en su proceso constructivo, lo cual nos permite entender que hay por lo menos 3 generaciones que están trabajando y que muestran una sucesión que no siempre es armónica. Es decir, hay decisiones que se toman que van a cambiar la morfología, como se ve acá, o la tecnología de las estructuras. Acá, acercándonos al Templo del Sol, nos hemos dado cuenta en la clasificación de la piedra que son los elementos líticos, las rocas aflorantes que vemos acá en rosado claro, o sea, las rocas naturales que no han sido trabajadas, las que determinan la forma definitiva del edificio, que surge y se conforma alrededor de esas rocas sagradas. Acá, en la parte interior, por ejemplo, del Templo del Sol, conocido como mausoleo, nos hemos dado cuenta que hay diferentes artistas que trabajan en la escultura de esos elementos líticos, que es transformándolos en altares, junto a otros autores de la parte estructural, a pesar de que el sistema es unitario. Acá, analizando la tecnología, por ejemplo, del Templo de las Tres Ventanas, nos hemos dado cuenta que hay un grupo que realiza esa parte con esta misma idéntica tecnología acá y acá. Después vemos la construcción interrumpida y vemos que sigue con otro grupo que construye utilizando una tecnología diferente en un segundo momento. Y en un tercer momento vemos esta parte construida con una tecnología idéntica a esta parte. Es decir, 3 grupos que progresivamente están construyendo un único diseño. El diseño general de la cancha, en este caso de los 3 edificios alrededor de un espacio central, se mantiene, mientras que los grupos que se suceden alrededor de la construcción varían en el tiempo y no mantienen la misma tecnología. Una vez que se realiza un modelo tridimensional, se pueden estudiar miles de cosas. Por ejemplo,
los espacios interiores en comparación a los espacios exteriores. Hacer esa clase de análisis te permite, por ejemplo, identificar un índice de habitabilidad, cuántas personas han podido vivir ahí. Y lo hemos calculado como alrededor de 400 personas. También puedes estudiar los flujos, los recorridos primarios, los recorridos secundarios, los recorridos terciarios. Hemos empezado a entender cómo funcionaron los recorridos en dirección norte-sur y cómo fue la distribución del ingreso a todas esas áreas. Ningún ingreso se encuentra en los grandes recorridos principales norte-sur y todos los ingresos a las canchas se encuentran siempre en los recorridos este-oeste. Los recorridos norte-sur casi siempre son en plano, los recorridos este-oeste casi siempre son inclinados. Hay recorridos de cada tipo, recorridos públicos, recorridos que están hechos para que nadie te observe. Por ejemplo, saliendo del Templo de las Tres Ventanas y realizando este recorrido, se llega al Templo del Sol sin que literalmente nadie te vea. Eso significa que muchas actividades ceremoniales eran realizadas de una forma completamente autónoma y sin que nadie de los residentes pudiese interferir o pudiese registrar o reconocer. Lo cual es bastante sorprendente porque estamos acostumbrados a pensar que muchos de estos templos digamos, han sido construidos para ceremonias públicas, pero la tecnomorfología nos está indicando el contrario. Muchos de esos edificios funcionaron para un grupo muy reducido de personas y de una manera en que nadie te puede ver. Otro elemento muy importante que nos otorga la tecnomorfología es la identificación de los afloramientos rocosos. El Intihuatana, estamos acostumbrados a pensarlo como una pequeña escultura en la cumbre de una montaña, pero no, porque el Intihuatana es parte del mismo afloramiento rocoso que forma parte del único Intihuatana, un inmenso afloramiento que se ve muy bien de esa parte, es la misma roca que llega hasta este punto. Esto nos hace entender que todas esas plataformas muy chiquitas, donde casi no puedes cultivar nada, no han sido construidas ni para construcciones ni para cultivos, sino para mitigar el efecto imponente visual de esa gran roca. Es decir, muchos andenes tienen un efecto paisajístico antes de tener un efecto, una función constructiva o una aplicación como superficie de cultivo. En la análisis morfológica del Intihuatana ha aparecido una falta de homogeneidad muy importante que nos hizo sospechar que el Intihuatana hubiese sido construido a lo largo de épocas distintas. Y efectivamente, el análisis confirmó esto. Nos dimos cuenta, analizando esta guairana, que la ventana que había acá originariamente era una puerta y que generaba a través de una escalera que se encuentra en ese punto, un recorrido que iba por acá, pasaba por acá, este era otro ingreso y bajaba por el otro lado. Es decir, la llegada al Intihuatana era el culmine de un recorrido ceremonial que después generaba el descenso. En un segundo momento, con el cierre de ese ingreso, y con la apertura de una escalera central, nace otro recorrido, el amarillo, que permite atravesar el área del Templo del Sol y bajar por un descenso. El Intihuatana, concebido originariamente como montículo autónomo, se vuelve parte de un circuito más ancho. Esto es un cambio de planificación muy importante que se genera en la evolución, en la historia de Machu Picchu, que permite entender cómo ciertas funciones y ciertas destinaciones de usos de los espacios pueden variar a pesar de que tú estés construyendo con elementos líticos, es decir, estés realizando edificaciones que están pesadas para quedar ahí mucho tiempo. Otra cosa que hemos hecho, vuelvo un segundo atrás, acá se ve que esta parte es derrumbada
En realidad el derrumbe llegaba hasta acá abajo. En los años 50, la restauración de Pardo regenera toda esta pared de una forma un poco arbitraria, porque se olvida de poner las ventanas que estaban acá, se olvida de poner los dinteles que nosotros hemos identificado en la parte baja del espacio abierto, es decir, los hemos identificado caídos. Entonces, hemos hecho el ejercicio utilizando el sistema de proporciones de esta guairana, de reconstruir digitalmente la edificación. Y nos hemos dado cuenta con una sorpresa muy grande. Ustedes se acordarán de la fotografía de Balaguer de las Sombras y observarán ahora que haber tenido una guairana con un techo, porque hubo un techo en ambos casos, mueve la luz y la sombra en épocas del año de una manera bien, bien importante. Por ejemplo, acá, durante un equinoccio, vemos que la protuberancia central del Intihuatana se dirige exactamente a la esquina del espacio abierto. Otra medida que hemos realizado es durante los solsticios. Reconstruyendo esta pequeña guairana, el solsticio proyecta una luz a través de las ventanas que se mueve, porque obviamente en la medida en que la luz del sol va subiendo en el cielo, su sombra y el rectángulo de luz generado a través de las ventanas se mueve. Y moviéndose sube exactamente a los lados del Intihuatana. Se ve acá, lo vemos acá. Eso es en el solsticio de invierno, más o menos a las 7:45, digamos media hora después de la subida del sol. Eso es bien importante, este análisis, porque nos permite entender cómo la relación entre los edificios y los elementos líticos, y sobre todo el uso de la luz y de la sombra, se vuelve una parte de la construcción de un imaginario de la cosmovisión inca. Es el diálogo entre los elementos líticos y la arquitectura que genera la comprensión y la construcción de un sistema cultural. No es el conjunto de solo edificaciones. Acá se ve un momento el trabajo de nuestro grupo. Aquí hemos utilizado la tecnomorfología aplicada a informes. El Templo del Sol ha sido excavado antes de nuestro trabajo, entonces nosotros hemos insertado la excavación arqueológica que hemos podido leer de los informes en nuestro modelo para entender cómo han funcionado los diferentes pisos y los suelos y cómo han sido construidos uno después del otro. Aquí hemos literalmente generado la excavación tridimensionalmente, identificando piedra, cerámica, ceniza, fisuramiento, tierra, y los hemos insertado en nuestro plano volumétrico. También se puede generar una tecnomorfología durante una excavación arqueológica. Aquí vemos un levantamiento durante una excavación de unos andenes, y los andenes habían sido excavados para entender el colapso de esta parte. Y claramente el dibujo tridimensional permite entenderlo mucho más. No solo esto, el dibujo tridimensional permite medir el volumen de tipo de grava según granulometría con el cual ha sido constituida cada andén, es decir, la velocidad del drenaje de cada andén. Pasamos horas al LiDAR, una nube de puntos que se obtiene literalmente escaneando desde el aire el paisaje. En vez que tener miles o decenas de millares de puntos, tenemos millones de puntos acá. Y los escaneos láser tienen la ventaja de poder eliminar, por ejemplo, la vegetación o de realizar fotografías tridimensionales. Acá vemos uno con vegetación y acá vemos uno con vegetación y con otro parámetro que se llama intensidad, que nos permite
recibir informaciones acerca del tipo de material, de la composición lítica que en el caso de Machu Picchu varía bastante. No tenemos solamente un granito con mica y cuarzo, tenemos una composición de ese granito bastante variable. Y el LiDAR permite clasificar esa clase de diferencias. Otra cosa que nos permite tener es una vista paisajística, es tener la vista que han tenido los incas estando sentados en las cumbres de las montañas alrededor de Machu Picchu antes de que Machu Picchu fuera construido. Acá vemos, por ejemplo, una imagen desde el Huayna Picchu. Otro dato relevante que nos da el uso del LiDAR es el estudio altimétrico, las diferencias de altura. En rojo vemos las partes altas, en azul las partes bajas. Machu Picchu se encuentra en este punto. Acá vemos el Putucusi, acá vemos el río Urubamba que se mueve, Vilcanota que se mueve así y dirigiéndose hacia Santa Teresa. Acá podemos ver más de cerca, eliminando la vegetación, la composición de la montaña. Acá tenemos un mapa de pendientes. Ese es muy diagnóstico para entender dónde y cómo ha sido realizado un asentamiento. La línea movida que vemos acá corresponde al camino contemporáneo que hacen los buses para llegar a la Yacht de Machu Picchu. Aquí vemos la Yacht de Machu Picchu y nos damos cuenta en azul, en turqués, todas las partes llanas. Normalmente, en la planificación inca, es el análisis de las partes llanas que permite comprender la elección de los lugares. Otro dato muy importante es la visión sin vegetación del área de Huayna Picchu, actualmente recubierta, pero en realidad iba a ser construida con un número bastante importante de plataformas. Esa parte estaba en construcción y fue interrumpida. O sea, la idea que Huayna Picchu hubiera quedado como montaña en el paisaje es equivocada. Los incas estaban claramente planificando y construyendo ahí también. Otro mapa interesante son los puntos de vista en el territorio. A partir de un punto, por ejemplo, cuáles son las áreas que tú puedes ver. Por ejemplo, si tú te encuentras en ese punto, puedes ver en azul, puedes ver todas las áreas azules, mientras que si tú te encuentras, por ejemplo, en estas otras áreas, vas a poder ver solamente las amarillas. Entonces, estudiando los diferentes puntos de vista desde los picos o desde algunas alturas, podemos entender por qué y cómo han sido elegidos ciertos asentamientos. El LiDAR permite entender muchísimo de la red urbana ancestral, prehispánica y también contemporánea. Y nos ayuda a entender cómo, por ejemplo, una huaca como la Huaca Pucllana se sitúa adentro del paisaje de la metrópolis contemporánea. Estamos viendo Lima en ese caso. La tecnomorfología del paisaje nos ayuda a entender cómo los ejes, por ejemplo, de las arquitecturas prehispánicas, vemos acá un eje, determinan eje de la ciudad contemporánea. Acá vemos, por ejemplo, un camino, es un camino prehispánico. Acá estamos viendo la Huaca Tres Palos del complejo Maranga, y aquí estamos viendo parte de del campus de la Universidad Católica, donde se ha mantenido ese camino epimoral inca, y vamos viendo que las calles contemporáneas siguen una trama que ha sido diseñada muchísimo antes que la ciudad contemporánea. Eso permite también observaciones y puntos de vista de las orientaciones en Pachacamac. Vemos acá el área del Templo del Sol. Aquí al fondo, en ese puntito, se ve la tercera muralla. Esa parte es el asentamiento contemporáneo que, sin quererlo, sigue la trama urbana que se encuentra debajo de la arena. Aquí vemos Cahuachi, es un poco un homenaje esto a la Arqueos que me invita, porque en Cahuachi ha empezado mi trabajo a través del estudio de fases constructivas. Aquí se ve, es el origen de la tecnomorfología.
que te permite, solo mirando una excavación y sus secuencias constructivas, separar las áreas de utilizo. Muchas veces se encuentra en una excavación la convivencia de 4, 5, 6 fases o remodelaciones dentro de una fase constructiva, y dibujarlo tridimensionalmente de esa forma es lo que te permite separarlo y comprenderlo. También el LiDAR permite en este caso muchísima más compresión del paisaje. Aquí vemos el mismo LiDAR aplicado en Abiseo. Es un sitio de patrimonio mixto tan importante como Machu Picchu, pero menos conocido porque no es abierto al público. Ha sido estudiado entre los años 60, 70 y un poquito 80. Nosotros hemos aplicado el LiDAR en el campo. Acá se ve el recorrido del avión en líneas blancas y en azul toda la parte que ha sido escaneada. Y esos pequeños rectangulitos son las áreas que en el pasado han sido en parte exploradas por expediciones precedentes. Lo primero que hemos hecho ha sido estudiar todo el área a partir de los recorridos y de los caminos. Aquí se ve uno, por ejemplo, y aquí se ve un área bien interesante que se llama Cerro Central, de la cual tú tienes un dominio visual de todo lo que te rodea. Por ende, uno de nuestros objetivos ha sido llegar a Cerro Central. Bueno, esa es la parte que ha sido escaneada, pero el Parque Nacional de Río Abiseo es infinitamente más grande y nuestro recorrido se ha movido alrededor de áreas de páramo y de Andes que no están cubiertas por esta área. Y también aquí hemos naturalmente realizado unos registros. Uno, por ejemplo, muy importante que vemos acá en Manachaki, es un área que ha sido excavada por el arqueólogo Warren Church en los años 80 y ha individuado una permanencia de uso de casi 5.000 años. Es decir, la arqueología chachapoya ciertamente no se limita a la última época del mundo prehispánico que corresponde al mundo de los incas, sino va muchísimo más atrás. Un dato importante aquí es la conformación del afloramiento rocoso orientado exactamente acá al este y acá al oeste. Acá ustedes, no sé si se puede ver la constelación de la Cruz del Sol, perfectamente observable de esta área. Este fue un lugar al cual seguramente llegaron las poblaciones en épocas ancestrales para comprender más los ciclos del agua, la red hidrográfica, realizar unas ofrendas y establecer un contacto con lo que ellos llamaban y conocían como el Hanampacha, el mundo de los páramos. En este caso, más que apus, encontramos lagunas sagradas. Aquí hemos realizado una medida que permite observar clarísimamente la orientación a este y al oeste exacto de este elemento lítico. Acá ustedes ven el norte. Eso es nuestro recorrido. Hemos generado un modelo de la nube de punto que permita aplicar el recorrido, y las áreas moradas son las áreas que han sido investigadas. Acá vemos Gran Pajatén, acá se encuentran los Pinchudos y aquí el área de Cerro Central. Eso es el LiDAR llevado a campo. Una cosa importante de esta foto es la modalidad de nuestro trabajo, ¿no? Nuestra metodología. Han trabajado diferentes instituciones en la expedición de Abiseo, no solamente nuestra cátedra, ante todo la dirección de CERNAM, del Parque Nacional, a través de Víctor Macedo como antropólogo, como arqueólogo del Ministerio de Cultura con Pablo Gómez. También hemos tenido la presencia de una empresa particular que no se ha limitado a financiar la expedición, sino que ha participado con su personal, y en este caso es un médico. Es solamente el diálogo entre científicos que permite la deducción y la comprensión de los paisajes. Si ustedes piensan poder en su trabajo realizar grandes descubrimientos solo trabajando con una mente o en un proyecto individual, eso no va a suceder. La arqueología del siglo XXI es un trabajo de grupo.
ya se perdió esa generación de únicos grandes descubridores como Hiram Bingham, como muchos otros, en las cuales tenemos una figura romántica muy bella, pero que en realidad no es tan real. Y hoy más que nunca el trabajo de grupo es lo que permite llegar a resultados importantes. Uno de estos ha sido, por ejemplo, la identificación de un área planificada acá, a partir de la identificación de esas manchas oscuras circulares y de esa área en arcilla que corresponde a una cantera para realizar mortero. La área examinada, esta, nos permitió entender que había una grande acumulación de estructuras y también se encontraba frente a un enorme farallón con muchas concavidades, como ustedes ven acá. Acá se encuentran los pinchudos en ese punto y conociéndolo como arquitectura funeraria hemos formulado el hipótesis que eso fuera solo un conjunto de un sistema mucho más grande. Así que después de haber analizado esta imagen en el LiDAR, hemos ido exactamente al lugar a verlo. Y aquí es. Eso es un farallón gigante que corresponde a una enorme necrópolis y este es la cumbre de Cerro Central, debajo de la cual se encuentra un asentamiento de 20 hectáreas. Hemos aprovechado para realizar, gracias al LiDAR, un levantamiento topográfico. Aquí ven cada 20 metros hay una línea. Lo hemos realizado en un par de días. Ustedes pueden imaginar que para hacer todo eso con un levantamiento topográfico normal necesitaríamos años, quizás décadas. Entonces, eso es una gran ventaja del LiDAR. Hemos utilizado, obviamente, los drones que nos han permitido ver lo que hay encima, por ejemplo, de los edificios. Acá vemos los pinchudos y encima ustedes pueden notar que se encuentra pintura rupestre. Acá hemos encontrado muchas otras, lo cual nos hace entender que debajo de todas esas pinturas rupestres debe haber muchísima más arquitectura funeraria. Acá, pero, sigue el levantamiento en tecnomorfología. Hemos traído el mismo papel que ustedes han visto para Machu Picchu y hemos empezado a hacer un levantamiento de este edificio de los pinchudos. Aquí hemos clasificado ante todo el tipo de roca, porque había varios tipos de roca, ¿no? Bueno, ante todo la roca natural, después la pizarra negra, la caliza de medio tamaño, grande, una pizarra en forma de laja, por ejemplo, para las aperturas, las maderas que se encuentran adentro y las áreas donde aparecía arcilla, argamasa. Después hemos analizado la estructura, ¿no? Es decir, la cobertura, el ingreso, la puerta, el basamento que lo sujeta, el elemento semicircular, el ambiente circular. Después hemos analizado los elementos de la arquitectura para entender algo más del lenguaje del mundo chachapoya. Aquí se ve un lenguaje geométrico que se repite a lo largo de muchísimas arquitecturas y que suele indicar la presencia de los chachapoya. Hemos levantado los elementos de madera, esos personajes llamados los pinchudos, que en realidad se encuentran por la gran mayoría con instrumentos musicales en las manos y todos mirando hacia el Cerro Central, donde se encuentra el asentamiento de los vivos. Y acá una interesantísima doble espiral. Hemos también analizado el revestimiento. Lo hemos analizado también materialmente y hemos ido a buscar un área que se encuentra a 80 kilómetros de los pinchudos, donde hemos encontrado los ingredientes que han sido utilizados para realizar este enlucido. Y los hemos analizado. También hemos encontrado en el área de Condormarca otras estructuras similares donde ese lenguaje sigue repitiéndose.
hemos hecho una primera clasificación de la arquitectura funeraria, hemos identificado una enorme cantidad de nueva iconografía en estructuras circulares, de un centro urbano de 20 hectáreas. Hay personajes masculinos como este, con grandes orejeras, hay personajes femeninos como este, todos siempre con esos tres elementos horizontales en correspondencias de las extremidades, dobles espirales, elementos radiales como grandes ojos, siempre en 4 direcciones con 3 elementos cada uno, es decir, un lenguaje simbólico como cuadriparticiones radiantes, cangrejos, formas similares a las estrellas, que nos hacen entender que en Cerro Central existió un lenguaje formal extraordinariamente refinado, del cual recién empezamos a conocer algo. También hemos analizado la parte de la superficie arbórea para generar modelos tridimensionales. Hemos realizado fotografías al infrarrojo para controlar la cantidad y la densidad de agua según el tipo de vegetación. Hemos estudiado los cortes de la vegetación, por ejemplo, acercándonos en ese corte, hemos visto una parte de copa de árboles que son bien interesantes, por ejemplo, para los estudios de los biólogos, para entender los senderos de los animales como los monos. Hemos estudiado la superficie de Cerro Central en comparación con el Farallón. Hemos ido a buscar qué sucede en el encuentro abajo entre estos dos y hemos identificado una parte que ha sido claramente trabajada. Es decir, esos ríos han sido encauzados. Ahora, cuando tú te encuentras delante de un sistema urbano de 20 hectáreas, ríos encauzados y un número sin fin que lo rodea de plataformas de cultivo, sabes que estás delante de una planificación territorial. Ya no se trata de un sitio isolado. Esa evidencia es destinada inevitablemente a cambiar la historia de Abiseo y de lo que nosotros conocemos de los Chachapoya. A ver si logro. Ok. Una imagen es más que nos indica algo sobre las pendientes. Como ustedes han visto antes en las imágenes de las pendientes de Machu Picchu, las manchas azules y turquesa permiten identificar las áreas planas, es decir, el fondo de los ríos que vemos acá abajo, pero también el área de Cerro Central como ha sido habitada y muchas otras áreas que no conocemos. Esta no la conocemos, esta no la conocemos, esta. Este mapa de pendientes es realmente un sistema diagnóstico importantísimo para ir a identificar asentamiento. En marrón vemos en cambio, en naranja, vemos en cambio las partes que son casi verticales, en ese caso particular el Farallón. Entendemos claramente que hay una relación entre el espacio plano de Cerro Central y donde se encuentra el mundo de los vivos y el espacio vertical de los farallones donde se encuentra el mundo de los muertos. Y por esta razón esos dos lugares están en contacto visual tan estrecho. Aquí también hemos analizado los puntos de vista, entendiendo que desde Cerro Central tú tienes una visual muy grande, que es toda la parte naranja, mientras que desde Gran Pajatén, que se encuentra acá, tú solo puedes ver el área roja, mucho menos. A pesar de que Gran Pajatén está más arriba, nosotros desde Cerro Central tenemos una comprensión del paisaje muchísimo más grande y eso explica por qué el centro de Abiseo es Cerro Central y no es Gran Pajatén. Entonces, para tratar de mostrar e identificar unas pequeñas conclusiones, el análisis tecnomorfológico ante todo clasifica un proceso tecnológico integrado, identifica la evolución, podemos ver fases constructivas, reconoce las intenciones de los constructores, define soluciones tipológicas y también de planificación, funciona a escala arquitectónica, paisajística, territorial, genera una base de datos muy útil que se puede integrar y sobre todo desarrolla bicognitivismo.
Cuando yo hablo de bicognitivismo me refiero específicamente a un término utilizado por algunos antropólogos, entre los cuales Jeremy Narby, que siempre han tratado de identificar la forma, el punto de vista de las poblaciones indígenas y del imaginario ancestral asociado a los lugares. El hecho de dibujar físicamente en una huaca, en un sitio sagrado, en una yacta inca, en un asentamiento chacha, una arquitectura, sea esa funeraria, ceremonial, doméstica, te acerca extraordinariamente a la mirada del constructor y literalmente desarrolla bicognitivismo. Ese último punto es quizás el más importante, porque es solamente a través de la reconstrucción en nuestra mente científica, de la mente indígena, que nosotros vamos a ser capaces de poder reconstruir la visión que tuvieron los constructores originarios y traducirla a un modelo occidental, es decir, a un sistema científico basado en una hipótesis, en materiales, en métodos y en resultados que puedan realmente reconstruir la historia de las civilizaciones pasadas del mundo prehispánico. Bueno, he terminado. Muchísimas gracias. Aquí habrá quizás preguntas. Me pongo acá mirando las preguntas y ustedes me dirán si quieren saber algo. ¿Alguien quiere intervenir? Rafael, quizás quieres intervenir. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte por esta brillante presentación que seguramente ha ayudado a despejar muchas dudas y también entender de por qué es importante hacer una correcta documentación en el campo de la arqueología y que el trabajo interdisciplinario es muy importante porque ayuda a entender de cómo fue la sociedad prehispánica. Y justamente la investigación arqueológica va de la mano con los trabajos de arquitectura, porque es la arquitectura que nos ayuda a entender la funcionalidad de los espacios. Por lo tanto, es un tema que nosotros y todos los proyectos arqueológicos en Perú deberíamos desarrollar muy bien. Y agradecerte por este importante aporte de tu exposición. Y ahora vamos a hacer 6 preguntas libres a los oyentes que pueden consultarte. Va a levantar la mano y nosotros vamos a dar el nombre de la persona que va a hablar. Sí, veo acá ya una pregunta. ¿De qué manera la planificación de la arquitectura andina contempla la virtud de las naciones a favor de incrementar conocimiento que se acumularon, como la biografía persiste por miles de años como iconografía? Es un poco complicada la pregunta, si pueden hacérmela de una forma un poco más sintética, o quizás Rafael, tú quieres darle voz a alguien Sí, para que pregunte. sí, puede, la persona que quiere realizar la consulta puede hacer directamente en voz, puede activar su micrófono y consultarte directamente. Bueno, aquí veo una pregunta. Buenas tardes, ¿qué programa se utiliza para realizar el análisis? AutoCAD. Todos los dibujos que ustedes han visto se realizan con un súper simple AutoCAD, ni siquiera el último modelo. Importante es aprender a usar bien las paletas. Pero ante todo viene el análisis fotográfico. Por ejemplo, en la expedición de Abiseo, nuestro equipo fotográfico ha sido formado por la dirección, bajo la dirección de Heinz Plenge, que saludo y agradezco por su trabajo extraordinario. Y es gracias al diálogo con la forma de imaginar que ellos reproducen que nosotros hemos podido empezar a estudiar esos lugares. La presencia de una mirada fotográfica
es indispensable para empezar a ver los lugares. Entonces, un fotógrafo no es solo alguien que está registrando el lugar donde tú trabajas. Es un lugar, es alguien que te enseña a representarlo porque lo mira. La elección del fotógrafo en el registro arqueológico es fundamental. No existe un buen trabajo arqueológico sin un buen fotógrafo. Y para mí ha sido un privilegio trabajar con todos esos fotógrafos que que he mostrado a ustedes y en particular con el grupo Plenge. Porque el grupo de Heinz Plenge tiene la capacidad de definir un registro en términos antropológicos, arqueológicos, etnográficos. Y enseña a mirar con una mirada indígena, es decir, desarrolla bicognitivismo. No es solamente, no se trata solamente de dibujar con un programa lindo. ¿Qué vas a dibujar? ¿Cómo vas a ver el monumento que tú vas a presentar a partir de tu punto de vista científico? Es claro que tú vas a tener un número de deducciones científicas, pero ¿cómo lo presentas? ¿Cómo lo comunicas? Sin un buen fotógrafo profesional, ese trabajo no existe. No sé si me explico con eso. Bueno, voy a leer otra pregunta que dice, bueno, creo que se pasó. En una ocasión escuché decir que el mundo, un momento, ¿qué programa se usa? Comenté, es AutoCAD. Después, ¿usted cree que la iconografía puede presentarse como una manifestación de todo lo contemplado y ejecutado por la arquitectura andina? Bueno, la iconografía es un lenguaje simbólico. En el mundo andino y amazónico es hasta un texto. Es decir, cada forma tiene un sentido que va muchísimo más allá de la decoración, porque en ausencia de palabras escritas, las formas se vuelven símbolos que contienen conceptos, informaciones, ideas, teorías, sueños, cosmovisiones. Y la combinación entre arquitectura e iconografía es lo que te permite reconstruir la forma de pensar del mundo andino. Para unir las fotografías aéreas, ¿qué programa se usa? Nosotros hemos usado un programa que se llama Quick Terrain junto a LiDAR, y ese programa de Quick Terrain permite automáticamente juntar las fotografías aéreas en un único modelo. Es un poco como cuando ustedes hacen fotogrametría, usan el teléfono, hacen todas las fotos y después hay un programa que junta todas las fotos que ustedes han hecho generando modelos tridimensionales. Es la misma cosa. Después hay... en una ocasión la escuché decir que en el mundo ancestral andino se había empleado matemáticas fractales. Sí, podría dar ejemplo de eso o recomendar alguna bibliografía. Claro, el fractal es una geometría que se reproduce a una escala cada vez mayor o cada vez menor. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos una hoja de un árbol que contiene un diseño que representa la estructura del mismo árbol, estamos delante de una geometría fractal. Es decir, el orden de la hoja se va a representar a otra escala en el árbol. Esto es un fractal. Cuando nosotros encontramos formas que no entendemos inmediatamente, es porque hay fractales. Es porque hay un pequeño modelo de esa misma composición de formas que se encuentra a una escala pequeña y después va creciendo, creciendo, creciendo. Por ejemplo, en Machu Picchu, el paisaje crea un cierto tipo de equilibrio entre las montañas. Y la yacta, la planificación de la yacta, lo reproduce ese orden, esa forma, en pequeño, en miniatura, como un fractal. Así como la hoja reproduce toda la estructura del árbol. ¿Cuáles son y cómo entiende las variables que utiliza para el estudio de la arquitectura andina? Jorge, si me explicas un poco más, me ayudas a entender más la pregunta.
cuáles son y cómo entiende las variables que utiliza para el estudio de la arquitectura andina. No estoy segura que se entiende como variables. ¿Qué uso yo para estudiar la arquitectura? Bueno, uso la tecnología, uso la morfología, uso sobre todo el imaginario colectivo, uso las cosmovisiones de esa cultura, sea esa viva hoy o arqueológica. Incluso en términos arqueológicos habría que utilizarlo entre comillas, porque hay incas que todavía existen hoy, que vienen de familias que nosotros conocemos. Entonces, si yo estudio un edificio o una planificación urbana hecha por un grupo étnico cuyos descendientes conocemos hasta en los apellidos hoy, es difícil llamarlo arqueológico, porque la arqueología como tal implica la muerte de una civilización. Y hay muchas cosas del mundo andino y amazónico que nunca han muerto. Y por esto es tan importante mirar la arquitectura y la cerámica y la iconografía y los altorrelieves, no solamente del patrimonio arqueológico, sino del patrimonio etnográfico. Es solamente la conexión entre esos dos lenguajes que nos va a permitir entender cómo ha sido organizado el paisaje. Bueno, hay muchos comentarios que me felicitan, lo cual da de alguna manera sentido a mi trabajo y a mi esfuerzo. Es difícil acá hablar, yo me siento un poco que hablo, veo todas las caras de ustedes, pero no es como tenerlos ahí delante y no sé si he sido capaz de comunicar realmente no solo la parte científica, sino el entusiasmo que es necesario para hacer ese tipo de trabajo. Bueno, aquí hay otra pregunta de Ángel Morales, que me felicita y quisiera conocer si ha sufrido fisuramiento la arquitectura de Machu Picchu debido a la infiltración por acción pluvial, sismos ocurridos en el espacio-tiempo. Sí, sí. Entonces, hay diferentes tipos de fisuraciones que se deben, uno, a unos sedimentos estructurales, porque la parte que está debajo, la volumetría de tierra que está debajo de los andenes no es completamente rellenada por piedras. Hay muchas partes que son vacías. Entonces, todo lo que está construido pesa de una forma desigual sobre esta superficie. Y esto ha producido muchísimos sedimentos estructurales. Otro punto muy importante es el hecho de que Machu Picchu hoy no tiene techos. Y al no tener techos, todo el agua tiene un efecto muchísimo más deterioro, genera un deterioro sobre las estructuras muchísimo más grande. Por ejemplo, deteriora todos los suelos. Es una cosa que nunca las personas piensan, el tratamiento de los suelos, ¿no? Hay un deterioro de los suelos gigantes y que cada vez hay que reconstruir, rehacer, reconstruir, rehacer, reconstruir, rehacer. Y hay que decir que Machu Picchu representa un ejemplo en el mundo en la calidad de la conservación, porque en Machu Picchu, gracias a la dirección de más de 30 años de Fernando Astete y hoy de José Bastante, se siguen manteniendo los mismos instrumentos para conservar que han sido utilizados para construir. Es decir, la conservación se hace exactamente como lo hubieran hecho los incas. Ustedes tienen que pensar que en áreas de alta Amazonía, ceja de selva, lo que sucede es una constante negociación de los habitantes con el territorio, con la foresta, que crece y muy rápidamente se va a comer los edificios. Entonces, sí, hay muchísimos problemas de Machu Picchu sobre la cantidad de agua que daña las estructuras, las fisuraciones, los sedimentos estructurales, pero afortunadamente contamos con más de 100 años de una extraordinaria escuela de conservación. Y subrayo la palabra extraordinario porque estamos hablando de un país que con pocos recursos ha sido capaz de mantener un monumento gigante en un estado extraordinario. Y eso no es así si uno va a visitar Borobudur en Indonesia, si uno va a ver Pompeyo o Herculano, en países que quizás tienen, no sé, Pompeyo y Herculano, uno imaginaría tener una enorme cantidad de recursos. Y a pesar de eso, Machu Picchu lo ha logrado en muchísimo mejor de muchos otros lugares.
Pero eso no lo hice yo, eso lo han hecho ellos. Um, muchos saludos desde la Universidad Pedro Ruiz Gallo, gracias, yo soy orgullosísima profesora de esa universidad, que por ende es mi favorita en todo Perú, a pesar de que las quiero todo. Tu enfoque, un momento porque hay tantas preguntas aquí. Saludos y felicitaciones. Tu enfoque nos pone en una nueva pista para interpretar lo andino, nos dice Pedro, que saludo con mucho afecto. Te pregunto si la parte subterránea de muchos templos obedece al concepto de arriba y abajo y no necesariamente un tema cronológico, lo subterráneo más antiguo, superficial más reciente. ¿Cómo se suele sostener? Bueno, todos los templos importantes tienen un afloramiento rocoso que desarrolla una parte de arriba Hanan y una parte de abajo Hurin, es decir, la parte superior convexa, solar, masculina, y la parte inferior cóncava, lunar, de la tierra y femenina. Y eso constituye un unicum, es decir, son arquitecturas duales que incorporan una cosmovisión no solamente inca, indudablemente andina. Entonces, lo arriba y lo abajo, Hanan y Hurin, son elementos de partición espacial fundamentales para comprender cualquier arquitectura andina. Y el hecho de que haya templos hipogeos no significa que la estructura se cae automáticamente, porque muchos de esos templos están realizados a partir de rocas aflorantes que están ahí solitas, ellas no se mueven. Una felicitación. Después, dada la climatología en Machu Picchu, entonces, usted sugería que deberían poner techos a toda la arquitectura que se tiene en Machu Picchu. Bueno, esa es una pregunta que produce guerras mundiales, pero hay una norma muy clara en UNESCO para que ayuda a encontrar una respuesta fácil. Para tener un sitio de patrimonio mundial, nosotros necesitamos integridad, autenticidad y la expresión de valores universales. El último, la expresión de valores universales, es el impacto que el lugar genera sobre cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier lugar, que ha leído 1 millón de libros o que no sabe hablar, cualquier persona. En realidad, en cambio, la conservación del monumento se establece gracias a los 2 parámetros de integridad y autenticidad. Y hay una norma que dice que tú no puedes poner más de un cierto porcentaje de material nuevo encima de una estructura vieja, porque alteras la autenticidad, lo falsificas. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros, para mejorar la conservación de Machu Picchu, vamos a poner techos por todos los lugares? Claro que vamos a reproducir como ellos lo vieron, como los incas lo pensaron y lo vieron, y eso sería fantástico. Pero en realidad lo que haríamos sería falsificar completamente el monumento. Y por ende la elección de todos siempre ha sido no poner techos, lo cual obliga a un trabajo de conservación triplicado para proteger las estructuras. Pero por lo menos no le vas poniendo algo que no es inca. Han sido construidos unos edificios con unos templos, con unos techos para mostrar cómo eso era. Es decir, hay unos ejemplos de cómo eso era. Otro detalle importante es por qué nosotros estamos manteniendo esos andenes con un prado verde como si fuera un prado inglés de una cancha de golf. Eso nunca fue así. Eso fue cultivado. Hay por lo menos 100 plantas medicinales. La panilología nos da 100 plantas medicinales. Machu Picchu fue un lugar sagrado y de sanación con muchísimas plantas medicinales. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que vamos desarrollando es habilitar un andén o más andenes para generar un jardín de plantas medicinales. No solo porque los turistas puedan entender una de las funciones del lugar, sino porque los mismos comuneros de las comunidades de todo el Valle Sagrado de Cusco, que durante su vida cotidiana utilizan esas mismas plantas de su medicina tradicional, puedan conectar esa tradición de su cultura viva a una tradición monumental del mundo inca. Y para que esto establezca un reconocimiento entre ellos y su propio pasado.
esa medicina nunca fue una medicina de segunda categoría. Por el contrario, ahora las medicinas complementarias están demostrando poder curar muchas cosas que ayudan y fortalecen el trabajo y mejoran el trabajo de la medicina occidental. Entonces, si las comunidades se vuelven conscientes que sus medicinas, las medicinas que ellos mismos, por ejemplo, compran en el mercado de San Pedro, en Cusco o en Huanchac, las encuentran en los Andes de Machu Picchu, ellos se van a sentir hijos orgullosos de un pasado importante. Y ojo que esa parte es fundamental, porque no existe solo el patrimonio material monumental. Existe un patrimonio que nosotros llamamos inmaterial, que son las culturas vivas, que es tan importante como el patrimonio material. Y hoy como paradoja, irónicamente, los herederos de este patrimonio inmaterial son los porteadores del camino inca. Son los que ganan menos dinero utilizado para cargar pesos, nadie lo reconoce, nadie dice ellos son los verdaderos herederos de Machu Picchu. Por eso es tan importante esa fotografía de Heinz Plenger, porque permite volver a establecer esa conexión. Y uno de los trabajos de conservación no es solo decir poner o menos los techos, es reconectar los herederos vivos con su propio pasado. Bueno, me he explayado un poco demasiado en esa respuesta, pero... Hola, hola, ¿me ¿sí? escucha? Sí, Sí. escucho. Un gran saludo y felicitaciones gusto. por la exposición que ha tenido. Sí. Respecto a lo que usted acaba de mencionar, justamente a eso iba mi pregunta, ¿no? Muchas veces cuando nosotros realizamos proyectos de investigación, sea para el pregrado de bachilleres o tesis, siempre nos pregunta cuál es tu aspecto o tu aporte social para la actualidad, ¿no? Entonces nos invita a nosotros los arqueólogos ponernos a pensar, si bien estudiamos el pasado, ¿qué cosa podemos traer al presente? Y debemos de enlazar ese interés, ¿no? Y tratar de quizás explicar a la población actual cuáles son nuestros aportes a través de nuestra investigación. Entonces, yo pregunto, en nuestras investigaciones arqueológicas, nosotros tenemos que ver, ¿no?, aportes en el aspecto social, lo que podemos rescatar y aportar para la sociedad contemporánea. A partir de su investigación, ¿no?, de la tecnomorfología, ¿usted qué es lo que podría recomendar a la sociedad actual o moderna, ¿no? ¿De qué manera podemos, o se puede, digamos, rescatar algunas cosas de allá? Quizás no por el tema del uso de los espacios, el diseño arquitectónico, que en parte no, con lo que usted acaba de decirnos, y de conocimiento que la arquitectura con la iconografía es una de las manifestaciones de cómo la cosmovisión andina o el hombre está viendo, ¿no?, su entorno y lo está manifestando, ¿no?, lo está materializando aquí, ¿no? Entonces, a partir de su investigación, usted hacia la sociedad contemporánea, ¿cómo contribuiría, ¿no? Esa es mi pregunta, muy aparte del aspecto turístico que ya se ve, ¿no? Muchas veces vemos que aquellos sitios que nosotros investigamos están relacionados a ponerlo puesta en valor, pero para el turismo, ¿no? Sí. Hasta ahora, efectivamente, gracias por la pregunta, porque permite comentar un poco más sobre cómo reconectar el patrimonio material con el patrimonio inmaterial. UNESCO establece patrimonios materiales e inmateriales, naturales y culturales. Un patrimonio natural es un bosque, una montaña, un conjunto de una biosfera con mucha biodiversidad, ¿no? Un patrimonio cultural es material cuando, por ejemplo, se manifiesta como un monumento, pero es inmaterial cuando es un idioma, cuando es una música, cuando es una forma de comer, cuando es un conjunto de conocimientos que reúnen una medicina ancestral. Y la cosa,
yo pienso el efecto más dirompente e importante de la reconstrucción del pasado a través de los estudios de los monumentos arqueológicos es la reconexión con esa cultura viva que todavía existe. Porque en el norte del Perú están los muchic que hablan muchic y en Cusco están los quechua que hablan quechua. Y en Chachapoya están los chachapoya, que si bien ya no tienen su idioma, pero tienen su iconografía, tienen su historia, tienen su forma de mirar el mundo. Y si bien los Nazca han oficialmente desaparecido, existe una forma de mirar ese desierto, una forma de moverse en ese paisaje, que se puede rescatar como parte de una cultura. El Perú es uno de los países donde más etnias e idiomas tenemos en el planeta. Las culturas son tan vastas cuanto sus endemismos. Y en Perú, de las 114 zonas de vida, se encuentran 84. Es decir, mucho más de la mitad. Somos, me atrevo a decir somos, a pesar de no ser originariamente peruana, pero he pasado la mayor y la más bella parte de mi tiempo en Perú, así que muchas veces digo, tenemos. En Perú tenemos no solamente la mayor parte de todos los ecosistemas, tenemos los idiomas, tenemos los colores, tenemos los sabores, tenemos los olores, tenemos los sonidos. Tenemos un abanico más grande. Y las culturas prehispánicas lo han entendido y han utilizado esa extraordinaria paleta de sonidos, de colores, de formas, de red biótica para realizar algo que todavía existe. Es suficiente recordarlo a sus descendientes. Porque sus descendientes hoy están acostumbrados a autoconsiderarse como sociedades de serie B. Cuando yo vine a Perú por primera vez, siempre todo lo mejor era lo que venía desde afuera, ¿no? Nunca se consideraban las culturas vivas como algo, pues se consideraban como si fueran un relicto especial de un pasado que ya no existe. Al contrario, sin esas culturas no existiría la comida increíble que se come hoy, la música extraordinaria que yo escucho por todos lados, la artesanía desbordante que se ve en cualquier mercado. Y eso es la consecuencia exacta y directa del conocimiento del patrimonio arqueológico. Si tú reconectas los queros a Machu Picchu y los muchic a sus huacas, a Tucumán, a Sicán, a Huacarajada, y vas reconectando los ashánica a sus centros ceremoniales de hoy, que son los centros ceremoniales del pasado en su Amazonía. Si tú vas reconectando las culturas de hoy a sus propias raíces monumentales, lo que vas a hacer es fortalecer su economía. Y eso no es turismo, eso es un desarrollo muchísimo más grande. Yo siempre hago el ejemplo de Chaparrí, una comunidad pequeña que maneja un territorio vastísimo, grande como el parque de Machu Picchu. 34.000 hectáreas, una pequeña comunidad que maneja un territorio enorme y ha decidido libremente, cuando se ha creado, de destinar el 86% de su territorio a la conservación. Pero la conservación no es solo reforestar, no es solamente poner un paisaje bonito con algunos árboles que te recuerdan el bosque seco. No, es la recomposición de un hábitat. Y eso significa recomponer el paisaje sagrado, volver a utilizar las plantas medicinales que se utilizaban antes, promover una economía a base de eso. Porque una pequeña huertita de plantas medicinales es infinitamente más rentable que una vaca que lo único que hace es tener un impacto en ese ambiente, porque la vaca no es de ese lugar. Entonces, volviendo a fortalecer ese tipo de desarrollo, cómo se ve y cómo existe. Y no se necesitan inmensas leyes o inmensas inversiones, porque la comunidad de Chaparrí ha invertido poquísimo dinero en lograr reconstituir todo ese paisaje y lo ha logrado. Si ustedes viajan ahí, los curanderos van ahí, traen ahí sus enfermos, hacen sus ceremonias, hay arquitecturas muchic para eso. También hay turistas,
Pero no son turistas masivos que van a ir a consumir un producto. Son turistas que van a aprender y a conocer ese paisaje ancestral. Entonces, para responder a esa pregunta lindísima y quizás que me obligue a explayarme demasiado, es la relación entre las culturas vivas y el paisaje ancestral y sus monumentos que va a permitir esa recomposición. Y de eso sale una economía. No es solo turismo, es muchísimas otras actividades. La artesanía, las plantas medicinales, la comida, la forma de recibir a las personas, las reforestaciones, la venta de servicios ecosistémicos, porque cuando tú vas reconstituyendo un bosque, tú produces agua y oxígeno para los que están abajo. Y eso tiene un valor económico. Agradecer, vamos a culminar con la presentación y con la ronda de preguntas. Arque Perú agradece infinitamente su colaboración y participación en esta conferencia magistral. Espero que haya tenido mucha acogida y que los asistentes estén contentos con esta participación. Aprovechamos la situación de la pandemia, de COVID, también para brindar conferencias de este tipo. Y bueno, agradecemos por nuestra parte muchísimo a usted. Y queremos invitar también a todos los oyentes que a partir del día viernes tenemos otra presentación muy especial. El tema es Arqueología de la Muerte, que va a estar a cargo del doctor Lucas Nasra de la Universidad Jagellónica de Colombia, quien trabaja también aquí en Perú hace mucho tiempo. Hablar de la metodología de datación carbónica y de métodos. Arque Perú siempre comprometido con la investigación arqueológica y la protección del patrimonio cultural. Se despide de todos ustedes y desde aquí un fuerte abrazo a ti y un abrazo a cada uno de los oyentes. Buen día. Gracias a todos y mil disculpas si no he logrado contestar. Me gustaría contestar con paciencia uno por uno. Mil gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos. Es una felicidad haber tenido la oportunidad y agradezco a algunas caras amigas que veo y alumnos y muchísimas gracias. Nunca yo pensé que iban a ser tan numerosos, la verdad. Gracias, Ade. Bueno. Muchísimas gracias entonces.